Continuamos en esta cápsula, todavía seguimos hablando sobre los sujetos, también que de la reparación integral, y seguimos diciendo que pueden gestarse diferentes tipos de casos colectivos que, dada su naturaleza, implican a diversos grupos o comunidades afectadas por distintas violaciones y que generan efectos colectivos. A manera de ejemplo, podemos citar masacres a pueblos indígenas u otras comunidades indígenas con violaciones del derecho a la tierra y violaciones colectivas en régimen también carcelario. También lo que es cierto es que una complejidad real de determinarlos implica también mayor número de víctimas y, por supuesto, una complejidad real determinar los daños y consecuencias de las violaciones de derechos ocasionados a través de esto y ponderar las reparaciones del daño que correspondan a cada caso o circunstancia, lo que hace que surja así la colectividad y pueden ser características que los unen e identifican como la identidad cultural, y esto quiere decir su grado de pertenencia a un grupo o colectividad como los afrodescendientes, los indígenas o los menonitas y cualquier otro que comparta así características que los identifique en este sentido de pertenencia. La dimensión colectiva puede implicar también un régimen de coexistencia de vida, como las personas que se encuentran dentro de una misma prisión, o bien la identificación de aquellas que comparten una identidad ideológica, como los partidos políticos o las que pugnan por una actividad profesional o social. Sin duda alguna, se debe también destacar la importancia del reconocimiento de estos derechos colectivos e incluso de las disposiciones que existen en la actualidad, tanto en el plano nacional como en el internacional, y para procurar que en caso de que ocurra una violación a sus derechos, se tomen las acciones necesarias para tratar de devolver las cosas al estado en que se encontraban, a no repetir el acto y a la reparación del daño que se sentencie en beneficio de esa colectividad. Todavía falta mucho por hacer en este campo, pero ya se presentan varios significativos avances. Ahora bien, con respecto a la reparación del daño correspondiente a la víctima o víctimas de la comisión de un delito o de la violación de derechos humanos, es preciso establecer en qué consiste la reparación integral. Lo anterior se hará tomando como base lo asentado en los artículos 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, en donde se interpreta que ésta debe comprender medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de compensación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material y psicosocial, y la pretensión es que a las víctimas del delito se les repare de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva del daño. A su vez, se busca que las víctimas sean restituidas de los derechos y transgredidos, haciendo cesar sus efectos y modificando la situación que lo produjo, a fin de que puedan recuperar su proyecto de vida. Por lo tanto, aquellas personas que sean reconocidas como víctimas tienen el derecho de acceder a la reparación integral de daño, ya que el Estado dicte a su favor las medidas necesarias para lograrlo. Ahora, el derecho a la reparación en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos podemos decir que el derecho humano y aquel daño causado por los hechos delictivos les sea reparado a las víctimas se encuentra consagrado en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este dispositivo establece claramente tres facultades que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ejercer tratándose de violaciones a los derechos humanos: disponer el goce de los derechos conculcados a favor de quienes la Corte declare que han sido afectados, también ordenar la reparación de los mismos y también adoptar las medidas que sean necesarias para evitar daños irreparables a las personas. Estas facultades han sido utilizadas reiteradamente por la Corte y han impactado en la creación de disposiciones generales contenidas en diferentes ordenamientos sobre el derecho a la reparación de las violaciones a los derechos humanos. Dentro de estas podemos citar los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, conocido también como principios básicos del derecho a reparación.
Tan importante han sido sus contribuciones que la regulación en materia de protección a las víctimas y el derecho a la reparación del daño integral se encuentra dispuesto en forma similar en México. De la interpretación del artículo 25 de la Convención Americana se desprende la obligación de los estados de establecer en su derecho interno recursos efectivos a las víctimas. Este dispositivo vinculado con el artículo 63 e interpretado en forma amplia y sistemática incluye, por supuesto, la reparación de las violaciones cometidas y de igual forma esta afirmación encuentra sustento en el contenido establecido en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y este último sostiene que en dicho texto se encuentra la consagración de la obligación de reparar. Lo anterior refuerza la premisa de que existe para los estados la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos, puesto que está compelido a garantizar dichos derechos y en caso de no hacerlo estaría incumpliendo con los compromisos asumidos e incluso podría traducirse como una mayor vulneración a esos derechos. Otro dato importante respecto a la reparación del daño es que para algunas violaciones a derechos humanos específicas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala la obligación del Estado a que se reparen los daños. Tales son los supuestos contenidos en los artículos 10 y 21, y el primero se refiere al error judicial, el último a la expropiación de la propiedad, y también cuenta con disposiciones que prevén la obligación por parte de los estados de incorporar a su derecho interno normas que garanticen la reparación en casos como la tortura y la desaparición forzada de personas en atención a los compromisos asumidos por los Estados parte en la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por último en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Ambos instrumentos se encuentran replicados en leyes especiales de carácter federal en México en cuanto a lo sustantivo. También, respecto a la parte procesal, se siguen los principios establecidos para el sistema acusatorio en el artículo 20, apartado A de la Carta Magna, y esto es, a su vez, están desarrollados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos prevén que en la sentencia se haga efectivo el derecho de las víctimas a que les sean reparados los daños y perjuicios ocasionados por el hecho delictuoso, en armonía con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal y también el código que hemos mencionado. Ahora, como ya hemos expuesto, también con base en lo establecido en la Convención Americana y demás instrumentos conexos, también la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha afirmado que se desprende del artículo 63.1 la obligación que tienen los estados de reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos. Por lo tanto, a su vez, en los casos que resuelve, ha fijado los principios en que basa esta obligación, los cuales pueden ser descritos de la siguiente manera: violación de un derecho o libertad protegido por la Convención, imputable al Estado, la reparación del daño consistente que en la plena restitución, y se entiende por esta el establecimiento de la situación al estado en que se encontraba. También la reparación de las consecuencias causadas y el pago de la indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluidos el moral. También la indemnización por violación a los derechos humanos encuentra fundamento en los instrumentos internacionales, y también la indemnización debe ser fijada atendiendo a lo dispuesto en la Convención Americana y los principios de derecho internacional aplicables, no en disposiciones de derecho interno. Ahora, el derecho a la víctima a que se le repare el daño es un derecho fundamental en el sistema acusatorio. Por esto es que en el artículo 20, apartado C de la Constitución, se establecen los derechos de la víctima y del ofendido en el proceso acusatorio mexicano, y la disposición señala textualmente en la fracción cuarta que el derecho a que se le repare el daño en los casos en que sea procedente. A su vez, establece la carga al Ministerio Público de solicitarla sin que esto se obvise para que la propia víctima u ofendido puedan solicitarlo de forma directa. También prevé la obligación a los juzgadores de que cuando se dicte sentencia condenatoria y exista la obligación de reparar el daño, no podrá absolver al sentenciado de su pago.
Este último, este último mandato terminó con décadas de víctimas que quedaron en estado de indefensión y sin mecanismos legales para exigir el cumplimiento del pago, debido a que la ley permitía la prescripción de la reparación del daño a quien cometió el delito, simplemente por el transcurso del tiempo, y en donde no existían mecanismos efectivos que agilizaran el cumplimiento de la resolución en favor a la víctima. Por lo tanto, carecía así de un andamiaje que protegiera verdaderamente sus derechos y menos a que se le repararan los daños. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar también hablando un poco más en la siguiente cápsula de derechos y participación de la víctima en el proceso.